Un poco la denuncia que hace hoy el diario sobre este personaje Bandini, ¿no es cierto? Reinaldo Bandini. Reinaldo Bandini, nosotros destacamos puntualmente en la tapa esto del periodista, ¿no? Porque habitualmente hasta ahora se hablaba de los grupos o los cuadros directivos, empresarios, y no de la complicidad de gente que también tenía manejo editorial, ¿no? Dentro del propio diario. ¿Él qué cargo ocupaba? Él llegó a ser secretario de redacción y después ocupa un cargo que incluso mayor, que era el editorialista económico. Él firmaba con seudónimos que eran Colbert, Colbert 1, Colbert 2, que es muy interesante el rastreo sobre las cosas que escribía. Yo desde ya le digo que ustedes van a poder encontrar el domingo un informe mucho más ampliado del que encontramos hoy en Tiempo Argentino. Pero básicamente él es una persona que ejercía el comisariato político desarrollista dentro del diario. ¿Y por qué aparece ahora, digamos? Mira, hay un trabajo muy fino que hizo la Secretaría de Derechos Humanos alrededor de una serie de documentos que fueron apareciendo. Básicamente uno que aparece en Córdoba, que es el primero importante, que es un discurso, en realidad una clase magistral que da este Bandini a los represores del D2, que era la temible jefatura de inteligencia de la Policía Provincial, ¿no?, de Córdoba, donde él va y como miembro de la Escuela de Defensa Nacional instruye en términos económicos, etcétera, a ese grupo de represores. ¿Qué era la Escuela de Defensa Nacional? La Escuela de Defensa Nacional es donde se preparan los cuadros del ejército. Básicamente la relación de Bandini era con el ejército, no digamos con las Fuerzas Armadas en general, sino puntualmente con el ejército. Lo interesante de ese trabajo es que era un curso dictado por militares y además por el editorialista económico de el diario Clarín, que además en ese momento había pasado a formar parte de una sociedad construida en Ginebra, que es la sociedad controlante de Clarín, con lo cual era una persona de extrema confianza y vínculo con Ernestina, heredera del señor Noble, con Mañeto, con Frigerio, con todos los personajes que también aparecen en la saga de Papel Prensa. Sucede que en el año 81 él pierde una interna con Mañeto y se va a la casa. Cuando se va a la casa, arregla una serie de pagos y aguinaldos para seguir cobrando en su jubilación, y esto se da hasta el año 87, cuando le dejan de pagar. Ahí se enoja y se transforma en una fuente de un trabajo que hizo en su momento el inclasificable Patricio Kelly. Yo le hablo de inclasificable porque realmente no tengo otra forma de calificarlo. Pero fue la principal fuente de Kelly en el libro tan importante que escribió Kelly sobre... Claro, Bandini le acerca datos claves y esenciales, vaya a saber para qué a Kelly, vaya a saber para qué, todos podemos intuir para qué, pero le da una serie de elementos. Por ejemplo, en ese libro lo primero que aparece son las actas, las partidas de nacimiento, en realidad, de Felipe y Marcela adulteradas. Esa es la primera vez que aparece en un libro. Lo segundo que aparece es una carta, documento, que manda Bandini, que le manda a Ernestina Noble en el año 87, donde él cuenta su historia, su relación con Roberto Noble, el fundador del diario, con Mañeto, con ella misma, y le recuerda que había tenido mucho que ver con la custodia y el cuidado de sus chicos, y le recuerda a su vez también que él había sido el enlace en la negociación por papel prensa con el ejército. Lo deja ahí. No avanza mucho más. Ese pequeño detalle, asociado al rol que cumplía él dentro de la estructura periodística y societaria, hace que la Secretaría de Derechos Humanos empiece a seguir la pista y construya lo que hoy por hoy me parece es la base documental de una futura indagatoria que tendrán que tomar los fiscales, donde me parece que este señor Bandini tiene mucho que explicar y aportar a la verdad, ¿no? Digo, me parece que acá lo importante es la verdad histórica, y él tiene una oportunidad hoy, con 84 años, de sentarse frente a un fiscal, frente a un juez, y contar, ya no en términos de reclamo a la señora de Noble, sino en términos de devolución a la sociedad en la que ha vivido, qué es lo que realmente ha sucedido con los chicos y con Papel Prensa. Y aquí quiero destacar una cosita breve. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos no solamente se presentó en La Plata para querellar, digamos, y presentar a Bandini para que se le tome una indagatoria, sino que también se presentó en el juzgado de Arroyo Salgado, porque el párrafo donde él se atribuye haber tenido algún tipo de vínculo con los hijos, haberlos protegidos, darle algún tipo de protección que no está explicitado, a lo mejor aporta algún dato, aporta esa. O sea que Bandini va a aportar información, supuestamente, o datos a la justicia, tanto en la causa de Papel Prensa como en la causa que investiga el origen de los chicos, de los hijos de Ernestina. Yo creo que Bandini es un eslabón perdido, es el hombre que perdió la interna con Mañeto dentro del Grupo Clarín, y me parece que estamos en el prólogo de algo muy interesante que va a ser que
el señor Bandini hable de una vez por todas. Roberto, ¿coincide la salida de Bandini, coincide con la salida de Camilión y de los desarrollistas, un grupo, digamos, que había dentro del directorio de Clarín en el momento en el que se produce esta transferencia? Exacto. Era la herencia de Noble, digamos, los que habían tenido el ideal desarrollista dentro del diario, que fueron desplazados por lo que era el ala más mercantil, claro, más alineada, empresaria, digamos. más empresaria, pero incluso te digo más, pues ellos también eran empresarios. Lo que sucede ahí es que cambia, digamos, la conducción por gente que estaba mucho más vinculada en términos comerciales, en términos ya, te diría, casi de cinismo, con el poder representado en esa época. Esto sucede en el 81, Mañeto había crecido mucho con la dictadura dentro, superando incluso a Bandini, por una cuestión incluso de edad. Mañeto era mucho más joven y Bandini ya estaba un poco mayor. Lo desplaza, y yo creo que también este es un caso especial para determinar algo que para mí es muy importante, que es la complicidad civil con la dictadura. Siempre hablamos de la dictadura como la cosa de uniformes, con unos militares que bajaron en ovni, no. Había beneficiarios civiles concretos que apadrinaron, acompañaron, instruyeron, como Bandini hacía en Córdoba, y se beneficiaron de las atrocidades. Estos son los diarios oficialistas del terror y oficialistas de un genocidio. Yo no sé a veces desde qué lugar levantan el dedo y acusan al resto, ¿no? Digo, me parece una cosa como para tener en cuenta. Sería muy interesante que se avance un poco en esas dos causas, ¿no? Ministro, ¿qué le parece esto? ¿Qué decir con esto? Yo tengo la sensación de que hoy, con este informe, y con lo que recién contaba Caballero, ¿no?, que es como que estamos ganando la batalla de la libertad de expresión, ¿no? Porque nosotros tuvimos hace muchos años la censura oficial, pero ahora estábamos viviendo una censura de algunos grupos mediáticos. Y no voy a hacer alcahuetería, pero entre este programa, la aparición de otros programas en la radio, de medios gráficos, es como que se pone en evidencia la imperiosa necesidad de avanzar con la ley de medios, ¿no? Porque esto, nosotros estamos dando, y esto explica también la movilización de una gran parte de nuestros compatriotas, esto explica por cómo estamos dando una pelea, estamos siendo irreverentes con un poder que estaba estableciendo la censura. Y hoy hay más libertad de expresión en la Argentina que nunca, digámoslo con orgullo. Si no, esa etapa de tiempo argentino no hubiera salido nunca. Sí, totalmente. A mí me sigue impresionando, bueno, varias cosas, ¿no? Pero por un lado, el cinismo de Morales Solá, cuando en esa nota habla de ambas tragedias, ¿no? Por la violencia, equiparando, en el peor de los sentidos, siguiendo con la teoría de los dos demonios. Pero ya está viejo, hay que explicarle eso. Sí, pero no, está viejo, pero... Ya no, está viejo, digamos, es una discusión que está terminada mí? en Argentina, o sea, no, Es hay que no discusiones que atrasan todavía. Digamos, yo creo que aparecen, yo creo sí que por suerte se van ganando batallas, pero no sé si está terminada la batalla, la guerra, ¿no? Porque siguen teniendo mucho espacio, siguen teniendo predicamentos, siguen apareciendo, siguen siendo las voces los que marcan agenda de los medios que todavía son más vistos en la Argentina. Entonces me parece que poner en evidencia porque esa es una forma de manipular absolutamente la realidad. No podés equiparar nunca el terrorismo, hoy, seguir teniendo que explicar esto, equiparar el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros, es atroz y es una mentira flagrante. Totalmente. Creo que esto ya está demostrado por tribunales internacionales, por todo el mundo. Esos me parece que fueron argumentos que se usaron durante más de una década con sustento. Es decir, no se podía perforar, ¿no?, esa capa argumental, ese relato que venía de la propia dictadura, claro, que se llamaba a sí misma Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Entonces, yo cada vez que escucho paz social, queremos la paz social, caos, bueno, me vienen inmediatamente esas palabras, las asocio directamente con estos procesos de reorganización que uno... Ahora, si bien me parece, ¿no?, que en muchos sentidos ese pack argumental se pudo perforar, y así como para millones de personas hoy la CIP es una chapa, y durante muchos años fue algo que significaba cosas, es evidente que a falta de otros argumentos hay quienes quieren revivir ese muerto, que es ese argumento. Entonces hay que seguir discutiéndolo. Estamos en eso. Vamos a cambiar de tema, ministro, nos toca hablar de flexibilización laboral.
Eso es uno de los temas que por lo menos estuvo el chino Navarro discutiendo con Grondona. Esto es un tape que pasamos hace algunos meses, pero vale la pena repetirlo y volver a discutir. Las consecuencias de la flexibilización laboral. El chino Navarro versus Grondona. ¿Qué diferencia hay entre la tercerización de Techin, de las empresas que trabajan para Techin, y la tercerización de Pedraza? ¿Por qué se demoniza a Moyano? A ver, ¿por qué? ¿Por qué vos hiciste esa pregunta si son los mismos los tercerizados de Techin que los de Unión Ferroviaria? Claro que son los mismos, pero cuando Moyano va al Grupo Clarín, o a La Nación, o a Siderar, a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta a la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Crece la fricción entre el gobierno y los empresarios. Otra vez los camiones de Moyano bloquean una empresa. Los bloqueos a empresas. Eso no me molesta solo a mí, sino que a sus mismos compañeros de otros gremios. Un bloqueo salvaje de Hugo Moyano contra la compañía Siderar. Imagínate lo que el tipo hace con sus camiones, bloqueando todo. Imagínate lo que va a hacer Moyano adentro de todas las empresas, ¿no? Y después de que los camioneros de Moyano bloquearan durante una semana el acceso a 5 plantas de Grupo Techin. Pero cuando Moyano va al Grupo Clarín a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta a la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Moyano y sus camioneros volvieron a bloquear la salida de los diarios. Diarios, grave apriete de Moyano. Clarín. La intimidación de Moyano no asustó a los lectores. Fue el más grave ataque contra los medios gráficos desde el resurgimiento de la democracia. Fue el más grave ataque contra los medios gráficos desde el resurgimiento de la democracia. Pero cuando Moyano va al Grupo Clarín a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta a la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Si queremos discutir qué sindicalismo queremos, tenemos que discutir qué modelo de nación queremos. Porque la tercerización es consecuencia de la flexibilización laboral de los 90, muy aplaudida. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. ¿Por qué se pelean tanto? Porque hay esta tremenda tensión y pasión por una reforma legal livianita. Ministro Flamarique, una única pregunta. ¿La reforma laboral sirve para combatir el desempleo? Este proceso de promoción del empleo estable, yo digo, va a ser un puente de acceso rápido para el desempleo, un puente de acceso rápido para el desempleo, para el desempleado, para conseguir empleo. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. También podemos decir que muchos formadores de opinión, acá lo he escuchado también, hablaban de la pasividad del Estado. Incluso se le reclamaba a la ciudadanía... Yo no quiero intervenir en el debate, bueno, pero si va a interrumpir, doctor...